La caza del matrimonio de Isolde, primera parte. Parte 1. Hace mucho tiempo. En los días previos a la escuela del estilo de Dios del Cauce. Un cierto país estaba asustado del rey dragón de agua. Sus pescadores habían invadido su territorio y habían incurrido en su ira. Como resultado, cada día, sus barcos de pesca fueron atacados, y los dragones de agua aparecieron con frecuencia en la ciudad portuaria. La Orden de los Caballeros intentó resistirse, pero debido al enorme tamaño de los dragones y a su capacidad para moverse libremente por el agua, el país fue rápidamente empujado hacia la ruina. Estaban en el precipicio de la destrucción. En esta situación, el sombrío rey declaró que ofrecería tanto su corona como su hija a cualquiera que pudiera someter al rey dragón de agua. Los muchos caballeros, hombres valientes, y héroes que asumieron el desafío, encontraron su fin destrozado en las manos del rey del dragón del agua. Lo que aparecía entonces era un hombre que llevaba una sola espada desgastada, vestida con harapos desgastados. Las dramatizaciones de este antiguo relato lo representaban como un hombre espléndidamente guapo, pero esto no podía estar más lejos de la verdad. Su verdadero rostro solo podía provocar una sola palabra: vagabundo. Su nombre era Raidel. Raidel se ofreció voluntariamente ante el rey diciendo: lo derrotaré. Todo estará bien. Con esto, el rey consintió en su desafío. Muchos pensaron que él se rendiría a mitad de camino, ya que no había manera de que un hombre tan descuidado pudiera hacer algo. Pero Raidel era fuerte. Él congeló sobre la superficie del océano, poniendo fin a los movimientos de los dragones de agua. En un abrir y cerrar de ojos, se acercó al rey dragón de agua. Habiendo salido del hielo, el retorcido dragón del agua se lanzó a atacar a Raidel. Con su espada desgastada, Raidel devolvió el golpe imbloqueable del rey dragón de agua cortando su cabeza con un solo corte. Con la cabeza del rey dragón de agua en la mano, regresó al país un héroe, o al menos, debería haberlo hecho. El rey le dio una fortuna lo suficientemente grande para jugar con el resto de su vida. Eso fue todo. No podía consentir dar a su hija y corona a este hombre sucio. Raidel no estaba enojado, pero cayó en una profunda depresión. Estaba enamorado de la princesa. Amaba a la princesa que siempre había visto desde lejos. Debido a que su deseo de casarse con la princesa no se concedió, pensó en salir del país. O si lo hubiera decidido, podría fácilmente convertirse en el rey por pura fuerza. Pero había alguien que se enojó en lugar de Raidel. Era la princesa. Mientras reprendía al rey, la princesa lo golpeó, lo envió volando y salió del castillo. Ella persiguió a Raidel que estaba saliendo del país y se aferraba a sus piernas, diciendo: he abandonado mi país. Ya no soy una princesa, ni tengo un apellido. Incluso si me obtiene, no podrá tener el país, no podrá convertirse en rey. Pero si eso sigue siendo agradable contigo, por favor, llévame como tu esposa. Raidel sostuvo a la princesa en sus brazos y salió del país sonriendo. Los dos se casaron poco después, luego desaparecieron. Décadas más tarde, en algún lugar del mundo nació el estilo del dios del cauce. Y de acuerdo con esa historia nació una costumbre. El cónyuge del dios del cauce abandonará su casa. Isolde Cruel. Ella es la persona a cargo de la escuela de dios del cauce del reino Asura y el único instructor de la orden de caballeros de Asura. Ella es actualmente un emperador del cauce, pero acaba de adquirir recientemente la tercera de las 5 técnicas secretas que pertenecen al estilo de dios del cauce. En pocos meses tendrá éxito en llamarse dios del cauce. Edad desconocida. Apareció en sus 20 años. Impresionante pelo azul negro y características dignas. Quien quiera que la viera admitiría que era hermosa. Pero se rumorea que en realidad no es tan joven. En el reino Asura, la única persona que conoce su verdadera edad es Lady Ariel. Pero ahora, esta mujer está buscando un compañero de matrimonio. Sus largos días de entrenamiento para convertirse en el dios del cauce han terminado. A mayúscula. Pesar de que seguirá entrenando, este es un momento decisivo en su vida, es decir, debería empezar a considerar seriamente el matrimonio. Pero su búsqueda de un marido es difícil. Por supuesto, eso no quiere decir que no haya nadie dispuesto. Ella pronto será el dios del cauce después de todo. Hay muchos que se han acercado a ella.
Tal como discípulos del estilo de Dios del Cauce cautivados por su hermosa apariencia, hay pocos hombres cuyos corazones no han sido tocados por su sincera formación. Dicho esto, son espadachines, ellos son los que han decidido ganarse la vida a través de la espada. Hay pocos hombres lo suficientemente tolerantes como para tener una esposa más fuerte que ellos mismos. Era la condición de Isolde que si eran un espadachín, entonces tendrían que ser tan fuertes como ella, o al menos poseer la fuerza de la clase rey. Para los nobles de Asura, los espadachines femeninos siempre han sido populares. Las mujeres pasivas del estilo de Dios del Cauce tienen un comportamiento mucho más suave y más agraciado en comparación con los del estilo de Dios de la espada asertivo y violento. Isolde también estaría bien versada en la etiqueta de la corte imperial. Una muchacha joven, bonita, bien hablada, los hombres estarían encima de ella y encima de eso. Ella es un espadachín establecido. Tener a una mujer como esa sirva como su esposa y poder despeinarla a ella en cama en la noche. Muchos nobles de Asura se acercaron a ella con esos pensamientos en mente. Por supuesto, los que se acercaban a ella con aficiones pervertidas y risas vulgares fueron rechazados. Pero de vez en cuando alguien que le hacía pensar, esta persona podría estar bien y a veces. Buena apariencia, buena personalidad y bastante buenas habilidades de espada. Esos tipos de hombres guapos son bastante buenos en ocultar sus intereses pervertidos mientras sonríen y se acercan. Muy parecido a príncipes. Isolde podía ver a través de chicos así. La gente alrededor siempre terminaría diciendo cosas como en realidad es un desastre, no te molestes con él. Esos tipos príncipes tienen buenas relaciones exteriores. Si Isolde se preocupaba por esa superficialidad, ya habría caído. Pensar pensamientos como bueno, él va a ser. Aún así, esos mismos príncipes inmediatamente la rechazaron al oír su condición. Pronto me convertiré en el dios del cauce y me nombraré, dios del cauce rey de Ría. Si quieres casarte conmigo, debes abandonar tu casa. El cónyuge del dios del cauce no debe tener un apellido. La costumbre del dios del cauce. No seguirlo no sería desventajoso y siguiendo la costumbre más probable es que no proporcionaría ningún beneficio. Es simplemente una tradición seguida por generaciones de dioses del cauce. La abuela de Isolde, el anterior dios del cauce Reida también siguió esta tradición. Debido a esto, el padre de Isolde tampoco poseía un apellido. Cruel era el apellido de su madre. Y así, Isolde, que respetaba grandemente a su abuela, deseaba seguirla. Pero, por desgracia, los príncipes que intentaron engañar a Isolde eran nobles. Nacieron como nobles y han vivido como nobles. Habían vivido por las apariencias y la superficialidad. Incluso si fueron encantados por Isolde, no había nadie quien abandonaría voluntariamente su familia para casarse. Isolde estaba preocupada. Llevaba varios años buscando un marido. En su mayor parte parecía estar yendo bien, pero las cosas siempre se tropezaban en el último paso. A este ritmo parece que no podré casarme antes de la sucesión. Es lo que ella pensaba. Ella estaba confiada. Ella tenía buena apariencia, habilidad de cocina, y estaba bien versada en maquillaje. No había un día en que se perdiera el mantenimiento de su pelo y su piel. Ella era bien versada en la conversación como el estilo de Dios del cauce. El entrenamiento incluyó tales habilidades en su plan de estudios. Habilidades para provocar al oponente y tomar la iniciativa. Poniéndolos en práctica, la adulación es simple. Pero todavía tenía que esforzarse. A pesar de todo eso, no podía casarse. Incluso Eris y Nina habían logrado encontrar parejas, pero ella todavía no podía. Bueno, probablemente fue porque tuvieron amigos de la infancia. No había ninguna ley que decía que tenía que casarse. Pero ella todavía pensaba que podía superar eso con su propio encanto. Ella estaba consciente de sí misma. Pero ella pensó que su pareja ideal eventualmente se mostraría debido a su incesante esfuerzo. ¿Cuántos ha sido ahora? Puntos suspensivos, ese fue el 21. 21 personas la habían rechazado. Incluso la de ella, los que ella misma había rechazado, el número era mucho mayor. Ya veo. En este momento, Isolde estaba sentada en su sala de estar frente a su hermano. El hermano de Isolde, Tantris Cruel, era un espadachín de alto nivel de estilo dios del cauce. Él era el hijo mayor de la casa Cruel, pero comparado con su hermana pequeña, no podía ser considerado especialmente talentoso. Él puso adelante suficiente esfuerzo para hacer correr su sangre, pero al final no tenía el talento para avanzar más alto. Pero es un hombre honesto. Su abuela, Reida, le había dicho tal vez sea hora de hacerte una clase de santo.
Pero él había dicho, no necesito un título que no sea apto para mi estatura. Y rechazó la oferta. Incluso cuando Reida estaba viva, había estado a cargo de la administración del dojo. E incluso había cuidado de Isolte. ¿Crees que estás apuntando demasiado alto? No, no creo. Tienes cierto nivel de talento y posición, tienes derecho a elegir una pareja adecuada, pero si eres demasiado exigente y no encuentras a nadie, no. Tiene sentido. Entiendo eso. Isolte siempre había mirado a su hermano. Los dos habían perdido a sus padres a una edad temprana. Afortunadamente. Su abuela era el dios del cauce y no tenían que luchar para sobrevivir. Pero ella era una mujer ocupada y no tenía mucho tiempo para cuidar de los dos. En ese momento, fue Tantris quien asumió el control como padre. Él la había apoyado después de que sus padres murieron y la crió. La escuela de la esgrima es un mundo de habilidades. La talentosa Isolte superó a su hermano en menos de 10 años. Pero ella nunca dejó de mirar hacia él, y él nunca dejó de apoyarla. No hay necesidad de pensar en el honor de la casa cruel. Viviendo como el dios del cauce, un destino duro sin duda te espera. Olvídate del estatus y el linaje y escoge a alguien con quien te sientas cómoda. Tantris ya estaba casado y tenía un hijo. Por supuesto, se habían encontrado con Isolte y habían hablado con ella sobre ello. Pero Isolte no había pensado que ella fuera muy simpática. Ella era la hija de un noble de Asura. Su padre la había enviado a casarse para crear una relación con el dios del cauce Reida. Obviamente ella miró hacia abajo a Tantris y no entendió el juego de espadas. Nunca había ido al dojo. Aparte de las cosas relacionadas con los niños, los dos vivían aparte. Isolte no quería casarse con alguien así. Es precisamente por eso que Isolte había sido tan cuidadoso al escoger. Puntos suspensivos, aunque su cuidado se extendía solamente a desnudar su fachada. Pero ella se había quedado atrapada por el requisito de al menos nivel intermedio de espadachín. No tenía intención de preocuparse por el linaje. Pero, ahora que se había convertido en la instructora principal, tendría muchas oportunidades de reunirse con Ariel y hablar con ella y había muchos que venían a reunirse con ella que querían aprovechar eso. Un noble caído, un plebeyo o un aventurero habría estado bien. Siempre y cuando sean capaces de compensarlo de alguna otra manera. No tengo intención de elegir. Entonces, ¿estás bien con alguien que escoja para ti? No, debería permitirme buscar a mi propio compañero. Y también era muy terca. Por supuesto, también hay el hecho de que todo el mundo que Tantris recomienda no eran más que cabezas de músculo. A pesar de que no podía llamarla exigente, ella absolutamente no cedería en sus condiciones. Realmente no parecía probable que pudiera casarse. Cierto. Tantris no tenía intención de culparla. No sería la primera vez que un dios del cauce no tenía cónyuge. Y él mismo podía seguir la línea cruel. Pero todavía quería ayudar a su hermana pequeña a encontrar la felicidad. Y si su hermana quería encontrar la felicidad en el matrimonio, quería apoyarla. Dicho esto, si ella no quería su ayuda, no tenía ninguna intención de perseguirla. Aunque no tenía mucho talento, seguía siendo un hombre de la escuela de Dios del Cauce. Oh, Isolte, ¿no te llamó su majestad hoy? Sí. ¿Estás bien a tiempo? Todavía estoy bien. Por si acaso, no debes mantener a su majestad esperando, vamos a detener la conversación aquí hoy. Sí, hermano. Ahora me voy. Isolte dijo eso, se inclinó y volvió a su cuarto. Después se cambió y se dirigió al palacio imperial. Tantris soltó un suspiro de alivio. A este ritmo, probablemente será imposible para ella casarse antes de la ceremonia de la sucesión. Después de pensar eso, Tantris volvió al dojo y reanudó su instrucción de los discípulos más jóvenes. Isolte caminó hacia el palacio de plata del reino Asura. La cresta del escudo de batalla que lleva la muchacha tallada en el pectoral de la armadura de plata es una que es famosa en toda la tierra. Su chaqueta blanca y azul revoloteó por el aire mientras avanzaba. Los soldados patrullando miraban con admiración en sus miradas mientras caminaba hacia el palacio. No hay nadie en el palacio imperial de Asura que no conoce el nombre del emperador del cauce Isolte. Y hay muchos soldados que anhelan su digna figura. Por cierto, no hay muchos que sepan que ella ha estado teniendo pensamientos a lo largo de las líneas de no quiero casarme demasiado tarde. O espero que un buen hombre caiga del cielo. Porque si no es Isolte Dono, ¿a dónde vas? La persona que estaba delante de ella era un hombre soltero. Él era chico y delgado con el pelo fino, en general él parecía muy tímido. Parecía tener unos 40 años. Era humano,
Pero si Ludeus lo viera, probablemente pensaría, parece un anciano senil. No importaba cómo lo mirara, no parecía un caballero o un espadachín, pero llevaba el mismo pectoral de plata que Isolde. Pero su armadura tenía un diseño ligeramente diferente. Su cresta era una muchacha que rezaba con una corona de baluarte sobre su cabeza. Bueno, si no es Lord Ifrit, mis mejores gracias a usted, señor. Estar a gusto, somos del mismo rango, no hay necesidad de arrodillarse. Sylvester Ifrit. Uno de los 7 caballeros de Asura en la defensa del rey. Él con un nombre que no coincidía con su rostro, era el jefe ejecutivo a cargo de la defensa del Palacio Imperial. Isolde era solo un caballero. Los caballeros eran de una clase bastante baja, mientras que la nobleza era bastante alta. Y Sylvester ocupaba la posición más alta entre todos los caballeros y soldados, y también era un noble de rango medio. Normalmente, cualquier sirviente que cruzara su camino se caería de rodillas de inmediato. Pero, somos ambos caballeros de su majestad. En respuesta a sus agudas palabras, Isolde se levantó de nuevo. No. Trabajamos para el país, sino para su majestad, la única persona a la que debemos arrodillarnos es su majestad, ella misma. En respuesta al aura creciente de Sylvester, ella tragó sus palabras y asintió. Sylvester era de pequeña estatura. Estaba propenso a la enfermedad y no podía ser llamado fuerte. No estaba en absoluto hábil con espadas o magia. Y sin embargo, a pesar de eso, había conseguido graduarse como el mejor calificado de la Academia del Caballero. Él levanta a la gente y está bien versado al mando. Realmente entendió el significado de la frase, persona adecuada para el trabajo correcto. Por ese talento, Ariel lo arrastraba desde un rincón oscuro del campo. Lo llamaba de vuelta al palacio y lo designaba como su caballero. A propósito, Isolde Dono, ¿a dónde te dirigirías? Su majestad me ha llamado. Si ese es el caso, entonces no tienes tiempo de desperdiciarlo con alguien como yo. ¿Tienes algún negocio conmigo? No es nada importante. Simplemente hay un hombre al que me gustaría presentarte. Espero que perdone el egoísmo de mi hijo tonto, pero si el tiempo lo permite. Si está interesada, espero que al menos tenga un par de palabras con él. Esta era una conversación que Isolde estaba muy interesada. Quería saber más acerca de su hijo tonto. Pero ella estaba siendo llamada por su señor. Entiendo, cuando tenga tiempo, vendré y podremos terminar la conversación. Pero ella simplemente dijo eso con una cara dura y se encaminó. En su camino hacia el palacio interior, la cantidad de personas disminuyó. Los soldados simplemente vestidos empezaron a escasear, siendo reemplazados por lujosos caballeros. Estos nobles de menor rango, dignos de sus títulos como caballeros, habían prometido fidelidad a Ariel. Aquellos que tenían una posibilidad extremadamente pequeña de traición. Y en la parte interior del palacio interior había aún menos gente. Los soldados y los caballeros ya habían desaparecido y ella caminaba por un pasillo vacío. Ocasionalmente, había una criada de aspecto espantosamente fuerte, las criadas imperiales, pasando por allí. Estas sirvientas imperiales fueron elegidas personalmente por Ariel. Allí la posibilidad de la traición era incluso más baja. Ariel estaba en la cámara del rey. De pie frente a la extravagante puerta había un solo hombre. Estaba completamente cubierto de armadura de oro y sostenía una enorme hacha de batalla. El mayor guardián del reino Asura. La posibilidad de que traicionara a Ariel era inexistente. Isolde cruel. Reportándose a la convocatoria. Sí, señor. Toga había recibido la introducción de Isolde y se movió lentamente. Parecían movimientos torpes. Pero Isolde no podía ver una sola apertura. Si llegaba a ella, podía hacer girar su arma de batalla a velocidades aterradoras. Y si llegara a ella, romper este hombre y pasar por la puerta detrás de él sería casi imposible. Punto. Toga había extendido la mano hacia Isolde. Isolde lo vio y pareció confundida. Toga tenía una cara sencilla. No era tosco, pero Isolde no le gustaba. Ser revisada por alguien como el que provocó una ligera cantidad de resistencia en ella. ¿Revisión del cuerpo? Pero era el cuarto de la reina. Y obviamente, incluso a sus caballeros no se les podía permitir traer armas a la habitación. Toga comprendió que las armas no podían ser llevadas a su cuarto. Incluso contra el primer ministro del reino de Asura, Toga todavía llevaría a cabo su búsqueda meticulosa y ni siquiera la más pequeña de las cosas pasaría por él. La búsqueda del cuerpo era una cuestión de rutina. Mientras se preguntaba si iba a tocar sus pechos, Isolde silenciosamente decidió soportarlo. Sí, señor. Pero Toga no la tocó.
Lo que su mano extendida había tocado era su cabello. Doga movió su mano hasta su cabello y sacó algo de él. ¿Cierra interrogación? En los dedos de Doga había un pétalo de flor. Sígueme. Signo de interrogación final. Isolde es bonita, así que no puedes tener este tipo de cosas en ti. Doga sonreía bajo su casco. Isolde se quedó allí tiesa con una expresión en blanco. Ah, mi arma. Isolde repentinamente eso y desabrochó su cinturón de espada y se lo presentó a Doga. Doga ni siquiera tomó eso. Isolde es el caballero de Ariel Sama. Para que protejas a Ariel, un arma es necesaria. No realizó una búsqueda corporal. No tomó su arma. Confiaba en ella como el caballero de Ariel. El hombre que poseía la habilidad de unirse a los 5 dedos del Imperio Asura. Pensando así, su ritmo cardíaco aumentó ligeramente. No, no con esa cara. Respiró hondo para calmar su cabeza zumbante. Isolde cruel. Entrando. Adelante. Esperó la respuesta de Ariel y entró. Los 7 caballeros de Asura. Con Luknotos Greirat, la daga del rey como la cabeza, son 7 caballeros que han jurado lealtad absoluta a Ariel misma. Incluso entre los caballeros poseían una posición especial y el movimiento independiente se permitía hasta cierto punto. Isolde también era miembro. El gran escudo del rey. Para defender al rey en todo momento, un nombre apropiado para un espadachín de estilo dios del cauce. Isolde, Sylvester, Doga. Estos 3 son conocidos como los 3 caballeros de la izquierda. Entre los 7 caballeros de Asura su trabajo principal era la protección de Ariel. Pero Isolde sintió que algo estaba apagado. Los 7 caballeros de Asura eran caballeros que habían prometido lealtad absoluta a Ariel. Al menos eso es lo que se dijo. ¿Por qué? Isolde no se había reunido con ellos y los había encontrado todavía. Ella no estaba profundamente informada acerca de ellos. Pueden haber prometido lealtad a Ariel, pero la mayoría de ellos no están relacionados con el reino Asura, habiendo sido recogidos desde fuera. Es muy probable que cada uno tenga sus propias razones para servir incondicionalmente a Ariel. Pero Isolde era diferente. Isolde tenía una razón para traicionar. El anterior dios del cauce. El momento en que su abuela había muerto. La muerte del anterior dios del cauce reída. Durante la batalla de Ariel por la corona había sido asesinada por el partidario de Ariel, el dios dragón, Orsted. Por supuesto, había ocurrido durante una batalla. Isolde era un guerrero que no tenía ninguna intención de albergar emociones innecesarias después de que una batalla hubiera llegado a su fin. Esto era porque antes de que ella fuera la abuela de Isolde, ella era un dios del cauce. Si desafiaba a Ariel, más que el imperio Asura, la escuela de dios del cauce se encargaría de su destierro. Y así, no pensaría en desafiar a Ariel. La resolución de Isolde era clara. Pero no importaba lo seguro que estuviera ella misma, si todo lo que tenía eran palabras, nadie podía estar seguro de que era la verdad. Nadie podía ver las profundidades del corazón de otro. Era totalmente posible que después de que su abuela hubiera sido asesinada, ella hubiera estado secretamente albergando odio y apuntando secretamente a la vida de Ariel. O tal vez en lugar de Ariel, ella podría estar apuntando para el perpetrador, Orsted. En verdad, cuando Ariel tomaba la corona, tenía un gran número de caballeros y nobles asesinados. Y la cantidad de personas que todavía tienen rencores no era pequeña. Ellos continúan su vida cotidiana habiendo prometido lealtad a Ariel, esperando su oportunidad. No sería extraño que Isolde pensara de la misma manera. Isolde había jurado el juramento de los caballeros y había prometido lealtad a Ariel. Pero no fue por la personalidad de Ariel, ni por patriotismo. Fue para proteger su honor y su lugar como dios del cauce. Actualmente, está protegiendo su relación de confianza mutua, pero si eso está en peligro, es posible que no pueda garantizar la lealtad absoluta. No es como si pensara en traición. Es simplemente que existe la posibilidad. Eso es algo que Isolde misma entendió. Y sin embargo, a pesar de eso, fue elegida como una de las 7. Estaba incómoda. Tenía que haber algún tipo de captura. Isolde, ¿tienes alguna intención de considerar a un candidato de matrimonio de mi referencia? Por eso, incluso ante esa sugerencia, estaba hastiada. ¿Porque su majestad mencionó tal propuesta? Para mí, tenerte, el dios del cauce, establecerte con una familia sería una ventaja para tu trabajo. Los candidatos son toda mi sangre, y hay muchos que poseen disposiciones sexuales bastante particulares entre ellos, pero tiene que haber alguien que se ajuste a sus gustos.
¿De tu sangre, quieres decir que son realeza? Sí, ese es el caso. Una entrevista matrimonial con la realeza. Escuchar eso no causó excitación en Isolde. Era de poca importancia. Pero cuando me convierta en el dios del cauce, ¿tendrán que abandonar su casa, por la realeza? ¿No es algo incómodo? Incluso sin el nombre, su sangre sigue siéndolo. No tienen que cortar activamente a su familia, ¿verdad? Ese es el caso. Está bien. Todos reconocen esta condición. Se les ha prometido que si se casan con usted, el apoyo de la familia real no será retirado. Todo lo que necesitas hacer es reunirte con ellos y escoger a los más bondadosos del grupo. Esto fue definitivamente una estratagema para conquistarla, es lo que pensaba Isolde. Porque las condiciones eran demasiado favorables. Los parientes de Ariel, la realeza. Pueden ser solamente una rama, pero estas son personas que podrían ser llamadas príncipes genuinos. No son los hijos de los nobles, son personas, por pequeñas que sean, tienen la posibilidad de convertirse en rey. Un verdadero príncipe. Y todos los de la familia real de Asura son guapos y refinados. ¿Cómo suena? No es un maltrato, ¿verdad? Por favor, permítame. Isolde respondió de inmediato. Ella no tenía una razón para rechazar. Sí. Ella era un astuto asurano, podría haber tomado el tiempo para considerar el significado escondido detrás de las palabras de Ariel. Pero desafortunadamente ella era solo un espadachín. Aunque ella pudo haber sido una muchacha que buscaba un marido. No le importaba nada complejo. Entonces en algún momento en el futuro cercano comenzaremos las entrevistas matrimoniales. Por favor, transmita a Luco Sylvester en qué días estás libre. Puedes dejarme el resto. Sí, señora, gracias por su amabilidad. Entendido. Entonces, puedes irte. Isolde se retiró de la habitación privada de Ariel en un estado de ánimo soñador. Una entrevista de matrimonio con la realeza. Isolde estaba algo ligera en sus pies y su corazón latía de emoción. Ella iba a decirle a Sylvester que reservara su día de descanso más cercano. Cuando lo pensó, de repente se dio cuenta de que tenía mucha sed. Debe haber sido el nerviosismo de ser llamada por una razón desconocida. Tengo mucha sed. Sí, señor. Mientras murmuraba a sí misma, repentinamente llamándola desde atrás hacía que Isolde caiga en postura y se volteara. Y Doga estaba allí. El hombre enorme que está parado allí con la taza pequeña. Tome, está helada. Muchas gracias. Isolde la tomó y después de preguntarse por un momento si había veneno en ella, la bebió. Como dijo Doga, estaba frío, como si hubiera sido hielo hace unos momentos y su sed se apagó. Sintiendo que el agua permeaba las profundidades de su cuerpo, se dio cuenta de que estaba mucho más nerviosa y cansada de lo que había pensado. Puntos suspensivos. Ah. Isolde, buen trabajo. Doga bebió un poco de agua y respiró hondo. Incluso a través del casco, ella podía decir que esa sonrisa no tenía segundas intenciones y era simplemente un gesto honesto. Era una persona perspicaz. Se dio cuenta de que no dudaría en dejarla de nuevo a este hombre. Aunque no le gustaba su cara. Buen trabajo para ti también, Doga. Mis mejores deseos con tu guardia. Sí, señor. Bueno, eso es algo en sí mismo. Recordándose a sí misma las próximas entrevistas matrimoniales, ¿qué pasaría los próximos días absorbidas? Cortó la conversación y se alejó sonriendo.